Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión de Insiders en Radio UP. Mi nombre es Sandra Íñiguez y me encuentro en compañía de Francisco Santana. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Sandra, muchas gracias. Pues nosotros estamos muy contentos porque es nuestro primer programa y queremos que ustedes conozcan de qué se trata esto. Así es de que, Francisco, ¿qué te parece si nos explicas el significado de Insiders? Claro que sí, con mucho gusto. Pues como dices, encantados, ¿no?, de iniciar con este nuevo proyecto dentro de lo que es el concepto de Insiders, ¿no? Pero más o menos para que la gente que nos escucha sepa de qué se trata esto. Nosotros iniciamos Insiders hace aproximadamente 2 años y nuestra idea es compartir ideas con el mundo, ¿sí? Ese es nuestro eslogan, y lo que buscamos es encontrar gente interesante y a los que llamamos Insiders. Y básicamente se trata de que estas personas que tienen algo que compartir con el mundo, pues puedan ser de alguna forma demostradas o de alguna forma darles una paradora ante el mundo utilizando nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces tenemos diferentes recursos mediáticos no convencionales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nuestros canales en internet, tenemos una aplicación para dispositivos móviles, tenemos pues diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, la organización de eventos también, ¿no?, que son transmitidos vía live streaming para que la gente, tanto que está en el foro como los que están viéndonos por internet, pueda de alguna forma participar y hacer preguntas y comentarios a nuestros invitados, ¿sí? Entonces hoy estamos muy contentos porque estamos iniciando con esta nueva línea de lo que son los Insiders, que es en los podcasts, ¿no?, que en este caso le llamamos Espacio Insiders, y pues agradecemos también a Radio UP por darnos esta oportunidad de estar aquí, ¿sí? Próximamente pues ya les daremos también otra sorpresa. Estamos planeando lo que son los viajes Insiders, en donde pues pensamos llevar gente que esté interesada en ir directamente a donde están los expertos, los especialistas, y pues esperamos en el 2015 ya comenzar a tener eso también. Seguir creando esta red, ¿no?, de networking y seguir haciendo estos contactos de todos los temas, Francisco. Exactamente. Bueno, básicamente nos enfocamos mucho a temas que puedan ayudar a la gente en el entorno empresarial, en el entorno de los negocios, tanto en lo que es las habilidades directivas como lo que es el desarrollo personal, ¿sí? Por ejemplo, me refiero a cómo administrar, cómo dirigir un equipo de trabajo, técnicas de liderazgo, comunicación, etcétera. Pero en la parte personal, pues también nos enfocamos, por ejemplo, a lo que es la inteligencia emocional, el coaching, cosas que le sirvan a un líder para poder mejorar sus capacidades al frente de sus equipos, ¿no? Entonces, sí nos tocamos temas muy diversos, ¿no? Relaciones públicas, marketing, comunicación. Incluso a veces nos metemos un poco en política, ¿no? Como el primer evento que tuvimos de City Marketing, que va muy enfocado a posicionar una ciudad en el exterior. Pero cualquier tema también que sea de interés de nuestros escuchas, con mucho gusto lo podemos abordar. Por supuesto, les vamos a estar contando también durante el programa de las redes sociales para que precisamente se dé esta interacción y que los temas que sean de interés, pues podamos nosotros irlos trabajando y ir viendo también a quién les traemos en cabina. Por ejemplo, el día de hoy tenemos ahora sí que de lujo nuestro padrino de primer programa. Van a ser varios los temas a tratar, pero hoy hablaremos específicamente de la responsabilidad social corporativa. Este tema está cada vez más difundido, pero lo que queremos saber es si se trata solamente de una estrategia comercial, si es solamente para las grandes empresas. Tenemos al experto para contestarnos en estas y otras preguntas más, el maestro Pedro Linares. Bienvenido, Pedro. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estáis? No, pues felices de tenerte. Y bueno, Paco, ¿por qué no nos cuentas también un poco sobre la carrera de Pedro? Claro que sí, con mucho gusto. Como bien dices, bueno, Pedro es un buen amigo de lo que es el concepto Insiders, y pues en esta ocasión lo tenemos como nuestro primer invitado. Me voy a permitir leer un poco de su extenso currículum. Pedro Linares tiene estudios de licenciatura en Ciencias de la Información, rama Periodismo por el Centro Universitario San Pablo, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y también es máster en Comunicación Empresarial por la Universidad de La Coruña, así como de estudios de filología germánica también por la Universidad de La Coruña. Actualmente es director general de Europublic México, empresa española de marketing, relaciones públicas y comunicación estratégica, y director ejecutivo de la US Mexico Chamber of Commerce. Es miembro de la junta directiva de DIRCOM, Asociación de Directivos de Comunicación de España. Ha participado
como redactor para La Voz de Galicia, sexto periódico en España por difusión, y también para Radio Cadena Ser, que por cierto es la que yo escuchaba cuando vivía en Madrid, ¿no? Como consultor estratégico de comunicación, asesora o ha asesorado empresas multinacionales como Inditex, que para los que no están muy familiarizados con este nombre es el grupo, ¿no?, que maneja las empresas de Zara, por ejemplo. Pullman Tour, Vodafone, Burger King y Grupo Banco Popular en temas de branding, posicionamiento de marca o gestión de crisis. Como docente, ha sido profesor asociado de la asignatura de Gestión Estratégica y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO. Básicamente para ir cerrando un poco, lo tenemos también sí, como profesor aquí en la universidad. También aquí en la Universidad Panamericana. Y bueno, ha sido acreedor a varios premios, ¿no? Por ejemplo, el Premio Nacional de Periodismo a la mejor labor continuada en la especialidad de Etnografía y Culturas Populares del Ministerio de Cultura de España, del Premio Periodístico Turisport en el año de 1992, y en el 2002 ganó el Premio Solidaridad de la Organización de Ciegos de España al suplemento Mercados del que era responsable. Pues bienvenido, Pedro. Pues muchas gracias. Y la verdad que a mí no me gusta que me lean el currículum, porque lo único que dice es qué mayor debe ser esta persona, que ya tiene un montón de años trabajando. No, qué experiencia la que tienes, Pedro. Y bueno, pues ¿qué te parece si iniciamos, entramos de lleno a esto de la responsabilidad social corporativa? Durante los últimos años vemos las empresas, conocemos el logo que es, mira, esta empresa es socialmente responsable, pero muchas veces no tenemos idea de lo que eso quiere decir. Me gustaría empezar con esto. ¿Es una estrategia comercial? ¿Es una moda? ¿Es una responsabilidad? Valga la redundancia. ¿Qué es? Bueno, efectivamente, digamos que los procesos en los que ha cambiado el mundo en los últimos años a las grandes empresas, que son las primeras que se han visto afectados por problemas que han afectado duramente a su imagen y a su reputación, pues el consumidor es el que ha ido presionando a las compañías para que realmente sus actividades comerciales, lícitas en el sentido de tener beneficios, pero que no se centraran solo en el puro beneficio, ¿no? Sino de alguna manera los clientes dicen, yo deposito mi confianza en una empresa porque compro su producto, me gustaría que esa empresa tuviese un poco también quizás la cultura que tienen muchos de los consumidores, ¿no? Entonces, digamos que el mercado ha presionado, o la sociedad en general ha presionado a las empresas para desarrollar acciones que de alguna manera reporten o devuelvan a la sociedad pues parte de lo que las empresas se benefician, ¿no? Entonces ahí ha habido un histórico en los últimos años en el que las empresas han visto por una parte una necesidad de tener que hacer este tipo de actividades y por otra parte una oportunidad también, ¿no? Claro. Evidentemente una oportunidad desde el punto de vista comercial, ¿no? Entonces, claro, al centrarme en tu pregunta, realmente, ¿qué es la responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces, la RSC o la RSE, porque también se denomina responsabilidad social empresarial, pues es una cultura corporativa, digamos, de vincular a todo lo que es los estamentos de una empresa en acciones, digamos, que puedan tener tres áreas vinculadas con el entorno, ¿no? Una es la parte medioambiental, otra parte es la parte social y otra parte es la parte económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es cierto que muchas empresas están utilizando de una forma, como decimos en España, torticera, es decir, no realmente ética, el término de ser sustentables cuando realmente, o ser responsable, o ser socialmente responsable cuando realmente no lo son, ¿no? Es decir, es muy fácil porque al final digamos que el consumidor, que es a quien va dirigido muchas veces esa comunicación de que la empresa es socialmente responsable, pues tampoco tiene los criterios para saber si realmente es socialmente responsable. ¿Por qué? Porque simplemente lo dice la empresa, entonces, ¿en qué sentido lo es, no? ¿Tú cómo sabes lo que está sucediendo adentro? Tú puedes ver afuera ciertos aspectos en los que se ve reflejado, pero a ti cómo te consta que adentro están siendo responsables. Exactamente. Entonces ahí ha habido, digamos, en el desarrollo de esta digamos, etiqueta, ¿no? Ha habido una parte inicial, digamos, en los primeros años, ese tipo de acciones sociales que hacían las empresas, que se ha venido llamando marketing social, que sí que está muy extendido. O sea, la mayor parte de las empresas ahora hacen marketing social, ¿no?
hace unos años el marketing social incluso se veía mal, ¿no? Porque muchos decían, esto es marketing social de una forma peyorativa, ¿no? Una forma como despreciativa, ¿no? Yo creo que el marketing social es muy bueno, influye mucho en que las empresas se, digamos, conciencien de la importancia que tiene hacer acciones sociales, pero ser socialmente responsable no tiene nada que ver con el marketing, o tiene que ver, lógicamente, pero es otra Pero cosa. no es lo único. Exacto. El marketing social son acciones concretas en el tiempo, que tienen un principio y un final, y una empresa socialmente responsable no tiene tiempo. Es decir, es indefinido porque va dentro de la cultura de la propia empresa. Bien, vamos a seguir platicando de esto de la responsabilidad social corporativa. Tenemos al maestro Pedro Linares con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa con un poco más de información y regresamos. Estamos de regreso en Insiders, hoy hablando de la responsabilidad social corporativa. Tenemos como invitado al maestro Pedro Linares. Francisco, continuamos con las preguntas. Claro que sí. Bueno, muy interesante lo que nos está platicando Pedro en esta ocasión. Y me surge una pregunta. Y a mí me ha tocado dar clases aquí como profesor sobre las teorías, las empresas multinacionales, ¿sí? Teoría de la empresa multinacional. Y uno de los temas que vemos es un esfuerzo, una iniciativa de las Naciones Unidas, también como para comprometer a las empresas transnacionales a considerar de alguna forma lo que es la responsabilidad social, ¿sí? Y ellos manejan una serie de principios en donde incluyen el tema de la anticorrupción, ¿sí? Tú mencionabas 3 áreas básicas de lo que es la responsabilidad social corporativa. Mencionabas la ambiental, la social, la económica, ¿sí? En este caso, ¿no entra la corrupción como parte de esto, o ahí entraría algo más como gobierno corporativo? ¿Cuál es la relación entre estos temas? Si pudieras como que ampliarnos un poquito más el panorama. O sea, la RSC va mucho más allá de lo que es la propia legislación de los países. Es decir, las empresas están obligadas a cumplir una serie de leyes, como cualquier ciudadano, entonces unas leyes que van vinculadas con sus trabajadores, con sus proveedores. Es decir, el tema de la corrupción es un delito. Entonces, a ninguna empresa que quiera ser o que quiera estar dentro de los parámetros internacionales de índices de socialmente responsable, se puede pasar por la cabeza que decir que no es corrupta, ¿no? O sea, eso es algo que ya nos lo imaginamos, ¿no? Entonces, digamos que la RSC, primero, no es obligatoria para las empresas. Las empresas no están obligadas a ser socialmente responsables, y es totalmente lícito que una empresa pues no tenga interés en ser socialmente responsable, ¿no? Es decir, otra cosa es que tendrá que cumplir con la legislación laboral, para que su personal esté en las condiciones laborales y que cumplan, digamos, las leyes laborales de su país, en los aspectos de lo que es la legislación financiera, legal, desde el punto de vista corporativo, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, Naciones Unidas, que ha sido un abanderado por los derechos humanos, sí que ante el incremento de la sensibilización de las empresas, o mejor dicho, yo creo que ha sido la globalización la que ha provocado que Naciones Unidas y otros organismos internacionales se hayan hecho muy sensibles a lo que es la presencia de las grandes multinacionales, especialmente en países del tercer mundo. Entonces ahí les ha presionado realmente para que, ahora yo creo que puede haber casos aislados, ¿no? Pero en general las grandes multinacionales son estrictas en el cumplimiento de lo que son las legislaciones laborales de cada país, y que realmente sus trabajadores, que es donde siempre hay ese punto en el que la sociedad es muy sensible, pues por ejemplo la explotación infantil, todo eso que hay en tercer mundo, pues las empresas son muy cumplidoras, sobre todo las grandes multinacionales, son muy cumplidoras de eso, ¿no? Naciones Unidas, lógicamente, ha sido también, a través de Global Compact, pues, de alguna manera, es también un organismo que vela por el cumplimiento de esas directrices y de esos índices, ¿no? O sea, quiero decir que las empresas también pueden estar
digamos, con la certificación de tener el reconocimiento de estas organizaciones internacionales. Claro. Con base en lo que mencionas, me surge una pregunta. Claramente dices que no es una obligación de las empresas certificarse, ¿sí? en este tema. ¿Existe algún tipo de medición como para decir, para que una empresa diga, me ha convenido este cambio al certificarme o sigo exactamente igual que si no lo hubiera hecho? Ya sea en temas de reputación o de más clientes, ¿en qué le afecta para bien, por ejemplo, a una empresa tener la certificación de empresa socialmente responsable, aparte de poner el sello en su publicidad? Y en este caso, ¿cómo se puede medir esos beneficios? Pero cada país tiene una legislación diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México es la Profepa la que realmente da el sello de socialmente responsable, ¿no? A través de 3 logos que tiene, o 3 áreas, ¿no? Que es la industrial, la turística, y después la otra era industria limpia, creo que es, ¿no? Sí, entonces son las que digamos oficiales, ¿no? Después hay otros índices, ¿no? Por ejemplo, la Bolsa de México también tiene unos índices en las que reconoce a una serie de empresas que, al juicio de la Bolsa de México, cumplen con unos parámetros de socialmente responsables, ¿no? Pero después las certificaciones internacionales son otra cosa. Es decir, tú puedes tener una empresa reconocida por la Profepa, pero el sello de Profepa es de México. Realmente no quiere decir que te vayan a reconocer en otros mercados internacionales como una empresa que cumple esos parámetros de estándar de calidad por el hecho de tener la mexicana, ¿no? Entonces ahí sí que hay una serie de índices. Por ejemplo, yo creo que la que es muy conocida aquí también es la ISO, ¿no? Entonces, claro, la ISO es una certificación de calidad muy vinculada con el tema, sobre todo de producto y de procesos, que sí que es internacional, ¿no? Entonces, ahí es donde las empresas multinacionales batallan para tener reconocimiento. Después, por ejemplo, hay empresas multinacionales que cotizan, por ejemplo, en la Sustainability, no recuerdo el nombre entero, que es el mercado de valores paralelo a Wall Street, que es para empresas que son reconocidas como socialmente responsables. Para tú cotizar en ese índice bursátil tienes que haber pasado por los criterios de ellos, claro, que son súper estrictos. O sea que literalmente va por niveles. Exactamente. ¿Quién puede certificarse, Pedro? ¿Es solamente para las grandes empresas o una microempresa podría pensar también en hacerlo? Una microempresa puede reconocerse, sí. Una microempresa. Lo que ocurre es que sí es cierto, una microempresa, asumir los costes también que tiene, pues que te vengan unos consultores y te analicen y tal, aunque tú, pues claro, lógicamente no es normal, ¿no? Suelen ser ya medianas empresas las que se certifican normalmente, pero desde luego cualquier empresa puede certificarse. Sí, mencionabas también al principio que esto surge como la presión de la gente, ¿sí? De la sociedad. ¿En dónde específicamente fue que empezó la gente también como que a considerar este tema como importante y empezaron a hacerle caso a la gente? Bueno, yo creo que ha habido un perfil de organismos que han sido muy virulentos, o sea, muy activistas en esto, que han sido determinadas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que se hacían eco precisamente de la explotación infantil en el trabajo, de la situación laboral de muchos empleados en muchos países del tercer mundo, y eso es lo que ha ido sensibilizando poco a poco como una marea que poco a poco va creciendo y va extendiéndose en toda la sociedad, ¿no? Pero esto me suena como que fue más que viene de Europa, ¿no? Porque en Estados Unidos no son tan dados, ¿no?, a hacer ONGs y la sociedad civil a presionar. Ha sido más en Europa. Bueno, es que también varias empresas en Estados Unidos son las que son acusadas, ¿no?, de trabajar con... Pero claro, precisamente hay un caso, el caso de Nike, es el caso, digamos, el caso, ¿no? El caso que pones en clase. El caso. Exactamente, porque Nike hace, no recuerdo cuántos años hace, pero hace unos cuantos años, fue denunciado por la explotación infantil en la elaboración de sus zapatillas de deportes, de los tenis, ¿no? Aquí se llaman tenis también, ¿no? De las zapatillas de deportes, y claro, lógicamente eso dañó muy seriamente a la marca Nike, ¿no? Entonces Nike, eso en un momento determinado le dio la vuelta, y lo que fue un problema lo convirtió en una oportunidad para ellos. Entonces ellos han sido uno de los abanderados realmente del cumplimiento de las legislaciones de cada país, de tener para los empleados
unas condiciones mucho mejor para sus empleados de las que tienen la media, digamos, de trabajadores de ese país, y él fue un abanderado en eso, ¿no? Oye, es un gran ejemplo de éxito y de decirle a las empresas que si vas por el camino errado, si no lo estás haciendo bien, tienes esa oportunidad. O sea, puede suceder que puedas ir mejorando ciertos aspectos para que te encarriles, por así decirlo, de alguna manera. O sea, sí se puede lograr. Sí, sin duda, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener mi experiencia en RSC ha sido precisamente cuando leías mi currículum, ha sido en Inditex. Y digo Inditex porque la responsabilidad social de Inditex no es solo Zara, es todas las marcas de Zara, claro. Es Pull&Bear, es Uterque, es Massimo Dutti, es Oysho, Bershka, etcétera, ¿no? Stradivarius, etcétera. Y bueno, la verdad que ahí cuando empecé a trabajar con ellos en alguna serie de publicaciones que elaboramos para ellos, para comunicar, que eso es un tema muy importante, comunicar la RSC, pues te das cuenta que a veces, claro, cuando estás dentro de la empresa, también te das cuenta de la sensibilidad que tiene la empresa a estos problemas, ¿no? Y muchas veces cuando oyes de fuera, pues es que Zara explota a la gente en los talleres y tal, y es cierto, ¿no? Puede haber casos concretos, pero te das cuenta desde dentro de la empresa lo complicado que es. Porque ¿qué le pasa a las empresas? Las empresas tienen toda la intención de que eso no ocurra, pero las empresas multinacionales lo que hacen normalmente es subcontratar a talleres que a su vez tienen un criterio, unos protocolos, pero esos talleres muchas veces subcontratan a otro, y esos que subcontratan, es decir, que al final la cadena puede ser una cadena de 5 o 6 pasos en la cual no tienes ni idea de quién está al final de todo. Entonces, esos procesos, aunque hay protocolos, muchas veces se saltan. Y claro, tú entras en un taller en el que hay explotación infantil y ves una etiqueta de Zara ahí y dices, esta es Zara, es directo, claro, tú te brincas todos los intermediarios, ¿no? Exactamente. Oye, este caso es muy interesante. ¿Qué te parece si regresando de la pausa nos cuentas más? Porque es otro de los casos de los cuales ustedes pueden hablar en sus clases. Seguramente habrá estudiantes aquí en la UP a los que les interese dar seguimiento precisamente a este caso en especial. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Insiders. Muy interesante la información que nos comparte Rafa en estas cápsulas y vamos a seguir con el tema de hoy, responsabilidad social corporativa, Francisco. Claro que sí, Pedro, pues aprovechando que te tenemos aquí de visita, mencionabas pues el trabajo que has realizado para varias empresas, ¿no? Ya leímos algunas de ellas en la presentación y mencionabas ahora Inditex. Me gustaría que hablaras un poco más sobre cuál es tu labor como asesor de estas empresas, ¿no? A lo mejor desde la perspectiva de la comunicación, que es la que tú dominas más, pero ¿cuál es tu labor, ¿no? Yo estoy seguro de que entre la gente que nos escucha habrá algunos que digan, bueno, esta persona sabe de lo que habla, me identifico mucho con sus intereses, yo quisiera en algún momento también llegar a hacer algo como lo que hace él. Entonces, platícanos un poco, ¿no? ¿Cómo sería tu labor, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú para trabajando, ¿no? Con estas empresas, digamos, desde los diferentes pasos, ¿no? Sí, como tú bien dices, es decir, mi trabajo viene muy vinculado a las relaciones públicas y la comunicación, que es realmente lo que yo, de lo poco que sé, es de eso, ¿no? Digamos que para analizar los parámetros de calidad de una empresa, para ver si esos índices cumplen los estándares internacionales o los nacionales, para ver si le dan la certificación, eso ya son otro tipo de personas, otro tipo de empresas, las que, digamos, te preparan a la compañía para que todos tus procesos internos de la empresa cumplen con esos parámetros que después, digamos, va a venir el certificador a darte el certificado, ¿no? Entonces mi trabajo ha estado muy vinculado pues a la parte de comunicación. Por una parte la estratégica, es decir, muchas veces yo ahora estoy trabajando con un proyecto en el que le he presentado a una empresa también transnacional que se dedica a la educación, que me han pedido ideas para ver cómo podíamos enfocar sus acciones de responsabilidad social corporativa que estaban, en estos son colegios, ¿no?, de varios países del mundo. Entonces cada colegio hace una acción totalmente independiente. Entonces diseñar un plan de acciones concretas vinculadas con el colegio, con la institución, digamos, que las ejecuten todos los colegios, ¿no? Con el fin, digamos, que es la parte estratégica, que la RSC beneficie también
a lo que es la marca del colegio, la marca de la institución educativa, y no que cada colegio haga sus cosas por su parte, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de ITES, mi trabajo también ha sido vinculado a la comunicación, especialmente en lo que eran publicaciones. Entonces, las empresas que cotizan en bolsa, yo en México la verdad que todavía no estoy muy informado, ¿no? Pero, por ejemplo, las empresas que cotizan en el IBEX 35 en España tienen la obligación de presentar un informe anual, es una obligación. Y ese informe anual tiene tres apartados. Tiene el informe de cuentas, el informe de gobierno corporativo y el informe de responsabilidad social. Entonces, en ese informe hay que comunicar al mercado de valores, para que después lo sepan todos los accionistas, todas las acciones de RSC que han hecho. Y bueno, en ese campo mi trabajo ha sido, por una parte, trabajar y asesorar o aportar mis ideas de qué acciones se podrían hacer en cada país, y después también de qué manera comunicarlas, ¿no? Entonces ahí ha estado un poco más mi trabajo, en esa parte de comunicación. Que sea más la comunicación más efectiva, ¿no? Sí, exactamente. Francisco mencionaba del impacto que puede llegar a tener este sellito o este logotipo de responsabilidad social, y ciertamente hay gente para todo, ¿no? Hay gente que está muy preocupada por los niños que no sean explotados, hay gente que está preocupada porque los empleados tengan todos los, pues todo lo que necesitan y que tengan todo su seguro, todos sus papeles en regla. Hay gente que está preocupada por la ecología, incluso por los animales, y muchas empresas se ven vinculadas a esto. Hay un caso que tú nos comentaste hace un tiempo y que sería muy interesante platicarlo, sobre las latas de atún. Tú tuviste esta relación que nos decías hace un momento. Pues la verdad que fue hace ya algún tiempo. España tiene de las empresas más importantes del mundo de lo que son latas de atún. El principal grupo mundial es el grupo tailandés, pero el segundo y el tercero son españoles, y uno de ellos se llama Calvo. Calvo tiene una flota de barcos muy importante operando en el Índico, que es donde se pesca la mayor parte del atún que va a la lata, ¿no? Se pesca en el Índico, y bueno, ahí desde hace mucho tiempo, pues evidentemente los ecologistas han ido escrutando a ver de qué manera y qué artes de pesca se utilizaban, ¿no? Y bueno, un grupo de varios grupos ecologistas denunciaron, esto ya os digo, fue primero en el ámbito de Europa, ¿no?, que había varias empresas atuneras que las técnicas de extracción del pescado, a través de las redes que utilizaban, esquilmaban prácticamente un montón de especies, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de arrastrar, digamos, el pescado que era el objetivo, que es el atún, pues arrastraban cientos de otras especies que después mueren y se tiran al mar. Sí, ni siquiera se aprovechan. Entonces, los grupos ecologistas, que son, la verdad, lo hacen muy bien, o algunos lo hacen muy bien y también saben comunicar bien, eligieron una especie que sabían que era sensiblemente para la sociedad iba a afectar mucho, que eran los delfines. Claro. Entonces, claro, cuando empezaron a decir que con las redes se extraía muchísimos delfines, que después cuando se subían a la cubierta se tiraban otra vez ya muertos al mar, eso provocó un impacto muy negativo sobre las marcas que estaban implicadas. Una de ellas era precisamente una con la que yo ya trabajaba en temas así esporádicos, y entonces, pues bueno, la verdad que afectó directamente, porque el consumidor, y en Europa, en eso tengo que decirlo, tiene más sensibilidad que en América a ese tipo de cosas. Entonces, claro, la gente dejó de consumir, bajó el consumo de las latas de atún de esta marca por culpa de este tema. Lógicamente había que afrontar ese problema, era un problema grave, y entonces, bueno, lo que se hizo fue, pues yo creo que lo que se tiene que haber hecho, reunirse con los grupos ecologistas, decirles a ver cuál era el problema, escuchar y vamos a buscar una solución. Entonces, bueno, la solución realmente partió de los ecologistas. Dijeron, vamos a ver, ustedes lo que tienen que hacer es, lógicamente, cambiar las técnicas de pesca. Las redes no pueden tener esos perfiles que tienen que buscar otra técnica de pesca para que la extracción no sea tan brutal sobre todas las especies, ¿no? Todo este proceso estamos hablando de mucho tiempo, porque efectivamente, digamos, lo que se hizo fue hacer un estudio de mercado, o sea, hacer un estudio industrial para ver lo que representaba todo ese cambio en los arrastreros, que era una inversión muy fuerte. Y después se llegó, que es la parte, digamos, más de comunicación y más a la sociedad, pues a un acuerdo para crear una etiqueta
que iban a llevar las empresas atuneras que sus artes de pesca cumpliesen con esos estándares para que no es que no afectase a otras especies, pero la afectación era mucho menor, y entre ellos los delfines ya no estaban ahí. Y se creó la etiqueta de Delfin Safe. Entonces eso fue lo que se hizo. Se hubo una reunión, bueno, se acordó entre todos, entre los grupos ecologistas, vieron bien el plan de inversión que se iba a hacer para mejorar las artes de pesca de los barcos, y entonces se hizo una comunicación muy potente del sello Delfin Safe. Y ese sello lo llevan las latas que, digamos, están, pues como dice su propia palabra, Delfin Safe, ¿no? Salvar a los delfines, ¿no? Y que cumplen con esos estándares de calidad. Lógicamente, eso con el tiempo, porque ya estamos hablando de un proceso que ha sido desde hace 6-7 años, ¿no? A los pocos meses, la verdad que con la comunicación que se hizo, las ventas volvieron a repuntar. Es un muy buen ejemplo, ¿no? De lo que tiene como positivo, cómo se puede reflejar de manera positiva el hacerse consciente. Yo creo que lo más importante en este caso es que la empresa escuche de todo lo que nos dijiste en este ejemplo, ¿no? Que la empresa escuche. Cuando las empresas no escuchan, este último año también lo vimos con Levi's, ¿no? El caso de los pantalones, y creo que sí hay una respuesta también por esta marca. Digo, ustedes dos están más conectados en eso. No, yo creo que, vamos a ver, la sensibilidad de las empresas tiene que ser muy alta. Y aparte porque es que ahora, efectivamente, como tú bien decías al principio, está como muy de moda, ¿no? Entonces, es impensable ahora, o sea, lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con el tema de la contaminación del río Sonora, ¿no? O sea, que es un tema gravísimo, que a mí me parece, con todos los respetos, se está haciendo... Se ha sensibilizado poco a la opinión pública mexicana de la gravedad enorme de la contaminación que se ha provocado ahí. Y nosotros en mi clase de RSC estamos analizando la web del Grupo México, que es de alguna manera el que es responsable, y estamos viendo las contradicciones permanentes que hay entre lo que dice su web y lo que realmente son los procesos que han seguido. Porque siempre que tenemos, cuando el consumidor tiene una buena percepción de una empresa de que es socialmente responsable, puede entender que, como cualquier actividad, los humanos tenemos errores, las empresas también tienen errores. Entonces, cuando hay un problema, pero tú lo afrontas, sabes cómo desarrollar, digamos, los protocolos para minimizar ese problema, y eres transparente y comunicas lo que realmente está pasando, el propio consumidor puede ser sensible a entender que un problema no puede tener cualquiera, ¿no? Pero cuando lo tuyo es oscurantismo, no actúas, es decir, te callas para ver si nadie se entera, entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Ahí es donde viene toda la situación, lo más complicado. Y más ahora, como dices tú, con esta globalización ya no te puedes dar ese lujo, porque la gente se entera en el momento y las personas se organizan en cuestión de minutos para hacer estos boicots incluso a las propias empresas. Pues llegó el momento de despedirnos, Pedro, pero queremos agradecerte tu visita al programa y tu gran experiencia al compartir con nosotros. Pues sí, yo estoy encantado, y además aquí en la Radio Lope mucho más. Muchas gracias por invitarme. Gracias, ojalá y después esté con nosotros, ¿verdad, Francisco? Claro que sí, la invitación está abierta, Pedro, esta es tu casa, y con mucho gusto podremos continuar después. Pues muchas gracias. Y antes de que nos despida Sandra, lo que es esta primera emisión, quisiera darles un poco lo que son nuestros redes sociales. Pueden contactarnos en vía Twitter, en Insiders Project, todo junto, Insiders Project, o en nuestro canal de Facebook, en nuestra página de Facebook, que es Insiders Lounge. ¿Sí? Con mucho gusto podemos atender sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, y pueden escuchar este programa en la dirección de www.multimediaupgdl.com. ¿Sí? Radio UP Guadalajara, con mucho gusto, aquí estaremos transmitiendo las siguientes emisiones de Espacio Insiders. Muchísimas gracias, Francisco Santana. Yo soy Sandra Íñiguez y pues los esperamos. Ojalá que nos puedan seguir acompañando en las próximas ediciones de esta primera temporada. Esto fue Insiders. Hasta la próxima.